Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 10, versículos 22 al 30. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Palabra de Dios, hermano, qué bendición. Hoy vamos a exponer bajo el título Máxima Revelación. Entiendo que hay una revelación muy, muy linda de parte de la relación entre el Padre y el Hijo en este pasaje. Y quiero que todos ustedes, todos nosotros nos la llevemos al corazón. En el libro de Génesis, ahí en el capítulo 18, está la historia fascinante de Abraham hablando con el Señor. Durante este encuentro, Dios le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Refiriéndose a que su mujer estéril, Sara, en su vejez tendría un hijo. Justo después de esta historia, le dice Dios a Abraham: el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Dios ha dicho, ocultaré, lo voy a hacer con el pueblo escogido que he hecho pacto eterno. Y es una pregunta retórica, ya que la contestación es: no lo va a ocultar, sino que lo va a revelar. Y le revela sus planes a Abraham sobre Sodoma y Gomorra. Ustedes conocen la historia. El Señor dice que el clamor era muy grande que provenía de esa ciudad, pero Abraham se acercó al Señor cuando entendió los planes del Señor. Y dijo: ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Ya Dios había sentenciado a estas ciudades por el clamor de alguien que venía de ahí. Y le revela a Abraham, con el cual representa todo su pueblo en una sola persona, con el cual Dios había escogido
y Abraham intercede por un justo. Comienza con 50 justos y le va bajando. Pero él intercede por su sobrino Lot, que se encuentra en esa ciudad. Los ángeles que fueron para destruir esas ciudades, ahora van a ir enviados por el Señor para rescatar a una familia, para rescatar a Lot como contestación de la cercanía que tuvo Abraham con Dios. Por esa intercesión de Abraham, quien lo hizo porque Dios le confió sus planes. En resumen, Dios revela sus planes a su amigo Abraham para salvar a su sobrino Lot del juicio devastador. ¿Hay algo difícil para Dios? Iglesia, somos hijos de Abraham si verdaderamente estamos en la fe y Dios nos ha tratado como su amigo, revelándonos lo que va a ser. En el pasaje de hoy tenemos al Hijo de Dios revelando su relación íntima, eterna que tiene con el Padre. Esta es la máxima revelación para que nos humillemos entendiendo que Dios había hecho un pacto desde la eternidad y confiadamente podamos acercarnos a Él entendiendo su revelación. Hoy vamos a ver 3 elementos de la revelación divina, 3 elementos de esta revelación. Número 1, la incredulidad manifestada. ¿Reconoces que el corazón caído no hace uso santo y reverente del nombre de Dios? Y eso vamos a verlo en los versículos 22 al 24. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús había llamado a los líderes de Israel en los versículos anteriores del capítulo 10, los había llamado ladrones, salteadores, extraños, asalariados. Ellos entonces se acercaron a Jesús, le rodearon a fin de hacerle decir algo para poderlo llevar al matadero. Los días de Jesús para este encuentro ya están muy reducidos. Los detalles de este acontecimiento hablan por sí solos. Era la fiesta de la dedicación. Esta no es una fiesta prescrita en la Biblia, no es una fiesta dada por Moisés, sino que fue algo que sucedió en el último 2 siglos antes de Cristo, cuando el templo, el altar había sido profanado y un grupo de personas salieron a defender ese templo y quedaron con una celebración de haber ganado, de haber tenido una victoria.
Y esa es la fiesta que están celebrando, la dedicación. Este es el Hanukkah, las fiestas de las luces que los judíos celebran durante la Navidad o cerca de la Navidad hasta el día de hoy. Esta es la dedicación del altar en el templo, ya que el mismo había sido profanado por enemigos de Israel, por sirios, 165 años antes de Cristo, y se rededicó como un tiempo de volver a ofrendar a Dios. Los judíos están celebrando esta dedicación y encuentran a Jesús andando por el templo. En los días santos, en el templo santo, el buen pastor de las ovejas se encuentra caminando sobre el lugar de reunión, que sería el lugar de reunión de los primeros cristianos, sobre el pórtico de Salomón. Pero los judíos vinieron con Jesús con toda mala voluntad. No vinieron a aprender de Él, sino que vinieron a asaltarlo, vinieron a rodearlo. Pero los judíos que aparentaban que estaban celebrando algo bueno, de repente su deseo se convirtió en cómo llevar a este hombre Jesucristo a la muerte. Ellos aparentan imparcialidad y deseo de conocer si Jesús era efectivamente el Mesías, cosa que Jesús le había revelado abiertamente a la samaritana en el capítulo 4 y al que había nacido de nacimiento ciego en el capítulo 9. A ellos Jesucristo les reveló exactamente que Él era el Mesías. Pero estos judíos hambrientos por sangre y motivados por celos distorsionados hacen la pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Solamente podemos imaginar el tono de voz, de desagrado, de interrogador, de superioridad, y añaden: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos, celebrando la dedicación, este tiempo de celebración santa, maltratan al propio Hijo de Dios que se pasea en el templo, haciendo uso profanador del templo y llamando irreverentemente a Jesús, acorralándolo para demandarle de él una respuesta. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Quién está en el templo? Es el amo y Señor del templo, quien dentro de poco va a ser el sacrificio perfecto, el justo que va a morir por los pecadores. Y estos líderes religiosos muestran sobre Jesús que quieren detener su caminar, interrogándolo para demandarle una razón. No pensemos que esta pregunta era genuina. Ellos no vienen con intenciones de aprender, más bien buscan la manera de hacerlo caer, buscan la manera de acusarlo. Este pasaje está construido de esta forma negativa para que veamos la incredulidad manifestada. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Ellos no han creído y por lo tanto persiguen a Jesucristo.
demuestran no tener paz, demuestran irreverencia maltratando al Hijo de Dios, en cómo se dirigen a Él, acorralándolo, y cómo lo interrogan trayendo una queja delante de Él. Tú ahora nos tienes que responder. ¿Se dan cuenta el trato que están haciendo con Jesucristo? La incredulidad manifestada que da lugar a la irreverencia y el uso de los nombres, los títulos, los atributos y las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. Con el corazón engañoso, quien no reconoce a Dios, quien no reconoce al Hijo de Dios, que cuando se acerca a Él no le trata como a Dios y usa su nombre irreverentemente. Contrario, como lo hizo Abraham, quien trató al Señor, quien se acercó a Él con temor y temblor, diciendo: soy polvo y ceniza. Iglesia amada, ¿reconoces que el corazón caído no hace santo uso irreverente del nombre de Dios? Que el corazón caído se refiere a Dios como cualquier cosa. ¿Y cómo nos dirigimos a Él? ¿Cómo usamos su nombre? ¿Tememos cada vez que pronunciamos uno de esos títulos, nombres, obras? Nos quebranta el corazón saber que Dios es Dios, que Dios llamará a cada persona a dar cuentas, a rendir cuentas delante de Él, de cómo nos dirigimos hacia Él para poner delante de Él una queja, para mostrarle cuán arriba me siento yo para reclamar razón de Él, para decir: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Quiénes somos nosotros para tratar a Dios así? ¿Quiénes somos nosotros, barro, para decirle al alfarero qué es lo que tiene que hacer? Punto número 2, la verdad enseñada. ¿Te identificas como una oveja de Cristo? Los versículos 25 al 26, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Jesús está diciendo, o ha estado diciendo: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua que sacia, yo soy el buen pastor, yo soy el enviado del Padre, una y otra vez. Pero ellos no le creen. Adicional a las palabras y a los títulos que el Señor Jesucristo ha estado utilizando, ha hecho una demostración poderosa de autoridad para autentificarse a sí mismo por medio de los prodigios y milagros, por medio de las señales que nadie
podía hacer. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Si no escuchaste todo lo que se te había dicho, por lo menos mira la evidencia de todas estas obras y di, ¿verdaderamente hombre cualquiera puede hacer esas obras? ¿O tiene que estar Dios envuelto? A estas obras se refirieron algunos diciendo, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Jesús dice, obras que yo hago en nombre de mi Padre. El paralítico en el estanque de Betesda y el ciego de nacimiento, obras impresionantes que nadie las puede hacer o replicar. Hacer obras en el nombre del Padre, solamente Jesús tiene esa autoridad. El Hijo de Dios las hizo bajo su dirección, en cooperación con Él y especialmente con el propósito de dar a revelar su poder, su autoridad, su amor y su gloria. Las señales y milagros que acompañaron a Jesús y a los apóstoles fueron producidas con el propósito de autentificar la palabra predicada. El mensaje de quién es el Cristo es prevalidada, validada y posvalidada por la sobreabundante evidencia del poder de Dios en acción. Al levantar al paralítico, al dar vista a los ciegos, a levantar a los muertos. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Juan el Bautista apunta a Cristo. La voz desde el cielo en el bautismo de Jesús apunta quién es el Cristo. Las señales y los milagros, los convertidos testificaron que verdaderamente Jesús era el Cristo, y la misma tumba vacía y las 500 personas que vieron a Cristo resucitado testificaron que Él es el Cristo. No solamente llegó el Hijo de Dios a visitarnos, sino que Él mismo como sumo sacerdote fue hecho el sacrificio, fue hecho el liberador, fue hecho el Mesías, el justo que moriría por los impíos. Como dijo Abraham, que sea el justo tratado como el impío. No sea eso. Mas sin embargo, eso exactamente fue lo que ocurrió en el Calvario. Usted y yo somos los impíos, y el justo murió por los impíos, por los pecadores. ¿Te das cuenta que la única razón que Abraham pudo acercarse a Jesús para pedirle por su sobrino Lot fue porque el justo iba a morir por el pecador? Porque el justo hijo de Abraham, hijo de David, el Cristo, moriría por el impío llamado Abraham. ¿Sí me siguen? Pablo reflexiona en esto en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, lo trató como pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Esta historia entre Abraham y Dios sucedió aproximadamente 2000 años antes de Cristo, y ya estaba apuntando a la persona de Cristo, que por medio de su sacrificio
Abraham se pudiera acercar a Dios. Así como hoy, 2000 años después, por medio del mismo sacrificio, nos podemos acercar a Dios. Eso es glorioso, hermano. Qué mensaje tan claro tenemos en la palabra de Dios. Qué mensaje tan llamativo, tan alentador. Pero entonces, ¿por qué no creen todos? ¿Por qué no todos creen? Porque estos judíos no creyeron. Y usted y yo sabemos que hay mucha gente que no cree. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No crees porque no son de mis ovejas. Ellos son responsables por no creer, por ver con tanta evidencia y no creer, así como cualquiera en nuestros días que se mantiene con los ojos cerrados, con los oídos sordos, para no escuchar la palabra de Dios. ¿Se ha acercado a ti la palabra de Dios y la has abrazado o continúas rechazándola? Amigo, quiero ser bien transparente contigo. Si tú no has abrazado a Cristo, tú continúas rechazando su palabra. Tú continúas lejos, ajeno a la vida de Dios. Y el día llegará que tendrás que dar cuenta, aún de las personas que se te acercaron para hacerte llegar este hermoso evangelio. Aún de esas personas tendrás que dar cuenta. Pero solo las ovejas del buen pastor son las que han sido dadas por el Padre y se caracterizan porque escuchan la voz del pastor y le siguen. Habiendo arrepentido y confiado en el Evangelio de Cristo, ¿puedes confiar que verdaderamente perteneces a las ovejas de Cristo? ¿Puedes confiar que verdaderamente has creído lo que Jesús ha dicho acerca de cómo viene a existir toda esta salvación? Claramente Jesús está exponiendo un tema que muchos temen y de alguna manera les repela, el tema de la predestinación. Solo lo que Dios ha escogido para ser salvos por medio de Cristo Jesús oirán la voz del buen pastor y vendrán a Él y le seguirán. Si tú estás escuchando la voz de Cristo, si tú estás siguiendo a Cristo, quiero animarte en esta hora, que el Señor verdaderamente ha comenzado una buena obra en ti. Si eres cristiano, seguidor de Cristo, solo analiza la evidencia que expone Jesús, evidencia que es resaltada con el contenido completo de toda la historia de la redención.
Tú y yo pasamos a ser de Cristo cuando te identificas como una de sus ovejas. Una inclinación correcta hacia la persona del Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 15, versículo 15, hablando Jesucristo, no te llamará siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino amigo. Esto es una relación muy diferente, hermanos. ¿Te das cuenta, iglesia, que lo privilegiada que eres de poder escuchar la voz de Cristo y de creerle? De decirle a Él, reconociéndole a Él que Él es el santo y digno, completo de toda nuestra reverencia, aun cuando hacemos uso de su nombre, lo podemos hacer con temor y temblor. ¿Le perteneces a Cristo? Punto número 3, la bondad entregada. ¿Eres un recipiente de esta bondad? El primer punto nos lleva a considerar nuestro corazón. ¿Qué tan lejos estamos de Dios? ¿Qué tan apáticos o indiferentes nos podemos presentar incluso en cómo utilizamos el nombre de Dios en nuestra vida? El segundo punto nos enseña que hay unas características que definen a una persona que pertenece a Cristo y que estas características están ya definidas para que sigamos a Cristo, para que nos inclinemos a Él como el pastor y nosotros sus ovejas. Y ahora el tercer punto, ¿eres un recipiente de la bondad de Dios? ¿Puedes ver eso en tu vida? Los versículos 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Conociendo la revelación contenida en este libro, hermano, hermana, la palabra escrita, los 66 libros inspirados, escritos por un lapso de 1500 años, cubriendo una historia de más de 4000 años, puedes ver qué tan íntimo Dios quiere ser contigo, que te ha revelado lo que va a ser, que te ha revelado su plan de redención, que te ha revelado quién es su Hijo para que le conozcas a Él. Dios, quien nos llama amigo, nos revela por medio de su Hijo quiénes son sus ovejas, las que oyen su voz y a Él y las conoce y le siguen. Que les da a las ovejas, les da vida eterna y les provee completa seguridad. Nadie las arrebatará de su mano. Usted sabe que si está en Cristo, nadie lo puede arrebatar de su mano. Siempre, hermano, hermana, siempre estás bajo la soberana voluntad del Señor y nunca serás desamparado. Jesucristo tuvo que sufrir esto en el Calvario para que usted y yo no lo suframos. Él tuvo que sentirse solo
para que usted y yo nunca estemos solos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Véalo por usted mismo. Esto es una relación trinitaria, íntima entre el Padre y el Hijo, entre el Padre del Señor Jesucristo y las ovejas que el mismo Padre le entregó al Señor Jesucristo. Y dice ese texto que nadie puede deshacer eso. Nadie lo puede cancelar. ¿Por qué? Versículo 30, yo y el Padre uno somos. Unos versículos anteriores, en el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero la razón que ha venido Jesucristo es para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Trinidad descansa en una unidad eterna, perfecta. El Padre envía al Hijo. El Hijo compra por medio de su propia sangre la redención. Y el Espíritu Santo preserva a todos aquellos que le pertenecen. Por ende, nadie se las puede arrebatar. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No lo dejemos ahí, hermanos. Ese amor de Dios es por medio de Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la pregunta: ¿es Cristo Jesús tu Señor? ¿Es Cristo Jesús tu pastor? ¿Es Cristo Jesús la persona que recibió la ira de Dios en tu lugar? Esa es la pregunta de este día. Por eso esta máxima revelación de poder entender un concepto que para nosotros es completamente fuera de nuestra normalidad. El Padre le entregó a su Hijo sus ovejas y nadie se las puede arrebatar. Y sus ovejas oyen su voz y le siguen. En conclusión, ver tres elementos de la revelación divina nos presenta claramente la incredulidad manifestada, que no podemos venir a Dios por nosotros mismos. Si Dios no interrumpe nuestro diario vivir, nuestra construcción de un reino aquí en la tierra, un reinito para cada uno de nosotros, si Dios no interrumpe esos sueños y esos logros, nos mantendremos en incredulidad y continuaremos usando su santo y reverente nombre para nuestro propio juicio. Gracias a Dios que hoy podemos respirar por la enseñanza de nuestro Señor.
por la verdad enseñada y que hoy te puedes analizar si verdaderamente eres una oveja de Cristo. No digas simplemente creo. Pregúntate si le estás siguiendo. ¿Tú sabes que Cristo edificó una iglesia? ¿Tú sabes que pertenecer a la iglesia de Cristo es el plan y diseño de Él? Ahora te pregunto otra vez, ¿le perteneces a Cristo? ¿Te estás sometiendo bajo su autoridad? ¿Estás creyéndole a Él, quien edificó su iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella? Hermanos, seremos perseguidos, padeceremos por causa del nombre de Cristo, pero Cristo nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar todos los días hasta el fin. Y eso nos lleva al tercer punto de la bondad entregada. ¿Has podido probar esa bondad? ¿Has podido saborear? ¿O quieres seguir quejándote? ¿Quieres seguir buscando justicia? ¿Quieres seguir reclamándole a Dios?